¿Sabes lo difícil que es el rodeo profesional de toros? Mira este animal de 900 kilos con bates de béisbol en la cabeza. Aumenta la apuesta. 8 segundos parecen poco, pero en la monta de toros basta para romper huesos. Suficiente para terminar una carrera y cambiar una vida para siempre. Algunos toros no solo tiran a los jinetes, también los azotan, pisan y, ya en el suelo, no siempre se detienen. Hoy hablaremos de 6 toros más temidos en la historia del rodeo, no por su tamaño o estadísticas, sino por lo que hicieron a los jinetes que los enfrentaron. Al final verás por qué el último toro cruzó una línea inédita. Bienvenido a lo extremo. En 2012, un toro irrumpió en el rodeo profesional y dominó el evento. Se llamaba Asteroide y esa temporada dominó la arena, aplastó a los jinetes y ganó el campeonato mundial. Su poder explosivo parecía más violencia controlada que atletismo. Con una furia que le valió calificaciones de hasta 47.5 puntos, su temporada fue legendaria, logrando un récord de 17-1 y un porcentaje de derribo de 94.4%. Hizo que los jinetes estudiaran en lugar de dormir, sabiendo que sus posibilidades eran mínimas al abrirse la puerta del cajón. Ni la élite del deporte, como J.B. Mooney, descifró el enigma. En 2012, Asteroide lanzó a Mooney en menos de 3 segundos. Se volvieron a encontrar ese verano durante su segunda monta. Las cosas fueron diferentes. Al abrirse la puerta, Asteroide causó el caos que derribó a varios jinetes, pero Mooney no se inmutó. 8 segundos parecieron eternos mientras la multitud sentía que presenciaba historia. Al sonar la bocina, el marcador confirmó lo inesperado. 93.5 puntos era su sexto enfrentamiento. Y después de 5 caídas, Mooney finalmente lo logró, la puntuación más alta jamás obtenida en Asteroid, poniendo fin a su brutal racha de 16 caídas consecutivas, y demostrando que esa noche, uno de los más grandes del deporte finalmente había domado a lo indomable. Sin embargo, no todos tendrían la misma suerte. Ese año, Astero casi arruina la carrera de uno de los mejores jinetes. Cody Ford lo enfrentó a inicios de septiembre en Tuckerville, Oklahoma. Había logrado mucho, desde ganar el invitacional de Glendale con 181.75 puntos hasta estar entre los 16 mejores en agosto de 2009. No tenía nada de qué preocuparse, pero no se dio cuenta de lo que Asteroide era capaz. Asteroide resopló. Cuando Cody se subió al cajón, las pezuñas raspaban, recordándole que la bestia estaba lista para explotar. Cada gruñido parecía personal, como si desafiara a Cody a mantenerse arriba. Entonces Cody asintió y el cajón. La puerta se abrió de golpe y Asteroide lanzó su cuerpo de 1.400 libras contra la tierra como un rayo. Al tocar tierra firme, clavó sus pezuñas, arqueó la espalda y giró con velocidad explosiva y una fuerza brutal. Cada movimiento era peligroso y de repente Asteroide lanzó a Cody por los aires. Luego cayó estrepitosamente sobre la tierra fría y dura. El impacto le sacó el aire de los pulmones mientras un dolor ardiente le atravesaba la pelvis. Ese instante lo cambió todo. Asteroide corrió libre mientras Cody yacía de lado, agonizando. Asteroide no solo lo había vencido, Cody quedó conmocionado y adolorido. Lo llevaron al hospital, donde confirmaron la gravedad del daño. Sus huesos pélvicos estaban destrozados y su cadera hecha trizas, dejándolo incapaz de caminar. Entonces, la brutal verdad se hizo presente. Esta lesión podría significar el final de su carrera. Estas eran lesiones graves para un vaquero. La pelvis sostiene tu núcleo y conecta tus piernas con la columna vertebral, y la articulación de la cadera absorbe una enorme cantidad de fuerza. Caerse en el rodeo puede afectar cómo montas animales, especialmente toros. Asteroide advirtió esto a los demás jinetes. No era alguien con quien jugar. Su capacidad para lanzar a los jinetes varios metros y hacerlos caer al suelo dejó una fuerte impresión en quienes mencionaban su nombre. Podrían ser lanzados con tanta fuerza que se rompieran las costillas o acabar su carrera en una noche. Asteroide mostró lo violento que un toro puede destrozar a un jinete. Pero también dejó espacio para la esperanza de que la habilidad, el tiempo o la suerte pudieran ser suficientes para sobrevivir. Después de que J.B. Mooney demostró que el toro más dominante podía ser vencido con experiencia y control, esa victoria generó una ilusión peligrosa que el siguiente toro rompió.
No parecía imparable, sus estadísticas no eran históricas, pero lo que le hizo a J.B. Mooney en la arena en 2023 fue aterrador. Su nombre era Asesino Ártico. Asesino Ártico, una bestia de 1.700 libras, tenía un corcoveo que aterraba a cualquier jinete que lo enfrentaba. Era famoso por saltar alto al salir y cambiar de dirección, dificultando que los jinetes anticiparan sus movimientos y se sincronizaran con él. A diferencia de otros toros aquí, Asesino Ártico no dominaba. Su porcentaje de derribos era 65% y su puntuación promedio casi 33, pero los números no reflejaban su verdadera historia. Los jinetes no le temían por sus estadísticas, le temían por lo que hacía en la arena. Y lo más importante, ¿a quiénes? James Burton Mooney, 8 años tras vencer a Asteroid, seguía siendo uno de los mejores y una leyenda mundial. 2 veces campeón mundial de la PBR en 2013 y 2015, 538 montas calificadas en su carrera y el segundo mayor número de montas de 90 puntos con 75. La gente lo llamó el Matadragones porque decidió enfrentar a los más difíciles. Se enfrentó a los toros más bravos sin temor, miró el peligro de frente y nunca retrocedió. Ni el dolor ni el miedo lo detenían. Todo jinete de toros se enfrenta a su rival en algún momento. Para Mooney fue el 6 de septiembre de 2023 en Lewiston, Idaho. Esa noche, Mooney fue llamado al corral, donde ya había estado muchas veces. Asesino Ártico estaba tenso, los músculos duros bajo la piel y la cuerda apretándole el costado, mientras Mooney ajustaba su agarre e inclinaba el cuerpo. Listo para que la puerta se abriera. Inhaló hondo mientras Mooney asentía a la línea lateral. No esperaba moverse, sino explotar. La puerta vibró y se abrió de golpe. Asesino Ártico salió disparado, sacudiendo el suelo. El polvo y la tierra volaban mientras la arena rugía. Giró a la derecha y luego a la izquierda para intentar desequilibrar a Mooney. Al inicio, Mooney parecía controlar la situación. Montó con fuerza, pero no fue suficiente. Esa noche, con una poderosa sacudida, Asesino Ártico lanzó las botas y las espuelas de Mooney por encima de su cabeza y al aire. El tiempo pareció ralentizarse en ese momento. El sombrero de Mooney voló por la arena y su cuerpo cayó de forma antinatural. Trató de moverse, pero no respondió. Sintió pánico al notar que algo andaba mal. A un lado, Asesino Ártico levantó sus patas traseras varias veces, como si intentara sacudirse a un fantasma ya ido. Los toreros entraron corriendo para distraerlo de Mooney. Cuando llegaron los paramédicos, él ya sabía lo grave que era. Lo primero que dijo fue: «Mi cuello está roto». Todo lo que amaba de montar, la adrenalina, el control, la libertad, desapareció en un instante. Su mundo se desmoronó y no sabía cómo seguir. Lo llevaron al hospital, donde confirmaron una lesión grave en el cuello. Fue operado de emergencia para estabilizar su cuello con varillas, placas y tornillos. Los doctores advirtieron que otro golpe fuerte en la cabeza o cuello podría causar parálisis o muerte. El mundo del rodeo sintió esta tristeza profundamente. J.B. Mooney, leyenda famosa por sus montas sin miedo y regresos imposibles, vio su carrera truncada por el destino. Esto consolidó la reputación de Asesino Ártico como uno de los toros más temidos del rodeo, famoso por su fuerza e imprevisibilidad. Logró lo impensable, derribar a una leyenda viviente. Si hizo que Mooney se retirara, ningún jinete estaba a salvo. El miedo lo seguía, y tras embestir, sobrevivir no era seguro. J.B. Mooney sobrevivió, pero el mensaje era claro. Si un toro podía terminar con la carrera del mejor jinete vivo, entonces la habilidad ya no era protección, la experiencia ya no era armadura. Y fue entonces cuando el miedo cambió. El siguiente toro no era temido por acabar legados, sino por algo peor, lo que hacía a los jinetes ya en el suelo. Se llamaba Spotted. Demonio Spotted. Demonio era una montaña de músculo, casi 1.800 libras de potencia, imposible de ignorar. Su piel brillante y manchada relucía bajo las luces de la arena, casi hermosa, pero al moverse, su belleza se volvía puro terror. Cada jinete sabía que estaban ante algo mortal. Cada paso y cambio de peso era una advertencia. De repente explotó, retorciéndose y girando como un resorte suelto. Los jinetes sentían el peligro en los huesos al subir. No estaba lejos, sino justo debajo. En 2018 ganó el mayor honor.
toro de rodeo del año de la PRCA, y no fue por ser ordinario. Este toro era una amenaza en la arena, con casi 90% de derribos y un puntaje promedio de 45 puntos. No solo competía, dominaba, dejando a los jinetes luchando y al público asombrado con cada embestida. La gente nunca se cansaba de verlo. Para los jinetes, él no era solo un espectáculo, era una fuerza mortal que podía acabar con su carrera o vida en segundos. Tyler Bingham lo aprendió de forma dolorosa en la final nacional de rodeo 2020, esa fría tarde de diciembre, cuando el viento le mordía el rostro. Mientras subía a la espalda de Demonio Manchado, apretó más la cuerda mientras la bestia se estremecía y bramaba. Sus instintos de lucha o huida se activaban y quería liberarse. Cada espasmo de sus enormes hombros hacía que un escalofrío recorriera los brazos de Tyler. La multitud se desvaneció en un borrón. Solo retumbaba el corazón de Tyler y el poder de Demonio Manchado. Abajo quedaba un bramido, una respiración profunda y una última mirada a la línea lateral. Entonces la puerta se abrió de golpe. El poder de Demonio Manchado surgió al salir del cajón. La multitud jadeó mientras el toro giraba, brincaba y lanzaba su peso. Tyler se aferró con fuerza, pero el toro no le dio respiro. En menos de 4 segundos, un giro y un brinco lo lanzaron por los aires. La pesadilla de todo jinete se cumplió. Demonio Manchado golpeó a Tyler al caer y lo dejó inconsciente. Antes de que alguien ayudara, Demonio Manchado lo aplastó. Mientras yacía indefenso, clavó sus pezuñas en el pecho de Tyler y retorció su cuerpo con fuerza. Los huesos crujieron y se rompieron bajo el peso. Solo después de que lo llevaron al hospital vieron cuánto daño había hecho Demonio Manchado. Demonio Manchado rompió el esternón, 9 costillas y dañó el corazón y pulmones de Tyler. En resumen, Demonio Manchado casi lo mata antes de tiempo. Tyler fue llevado de urgencia a un hospital cercano. Las sirenas cortaban la noche como una advertencia de que tal vez no sobreviviría. Los días siguientes fueron un borrón en la UCI, con máquinas respirando por él cuando no podía, cada pitido marcando un momento frágil, tubos y cables cubriéndolo, y el olor a antiséptico llenando el aire. Al final, Tyler logró recuperarse por completo y todavía compite hasta el día de hoy. En cuanto a Spotted Demon, siguió dejando a innumerables jinetes golpeados y destrozados. No era solo un toro, era una pesadilla temida por todos los vaqueros. Incluso los jinetes más experimentados lo respetaban, pues su velocidad, fuerza e imprevisibilidad podían derribarlos en un instante. Años después, su nombre aún causa escalofríos en el rodeo. Tyler Bingham sobrevivió y en este deporte eso suele ser un final feliz. No todos los jinetes tienen segunda oportunidad. Mientras Demonio Manchado mostró lo cerca que un toro puede llevarte a la muerte, el siguiente cruzó el límite. Nadie puede retroceder después de una monta, un error y una vida que nunca salió de la arena. Esta es la historia de Tiempos Difíciles. Con casi 2,000 libras de músculo, Tiempos Difíciles era puro poder y caos. No se movía como los jinetes esperaban. Se sacudía, giraba y explotaba de forma impredecible, siendo peligroso de formas incomprendidas, hasta que ya estaban volando de su lomo, mirando al suelo que se acercaba rápidamente. Pero aún con todo eso, su 55%. Los jinetes de toros no temen caer. Han sido derribados muchas veces. Eso es parte del trabajo, pero lo que les quita el sueño es saber que podrían enfrentar a un toro, como Hard Times, un toro que no solo derribaba a los jinetes, sino que dejó a uno de los suyos destrozado. Un jinete que se atrevió a enfrentarse a esta bestia fue Mason Lowe. En enero de 2019 le tocó Hard Times. A sus 25 años, Mason ya era una estrella valiente y talentosa en ascenso. En 2013, Mason Lowe ganó el título anual de la Federación Nacional de Jinetes Profesionales de Toros y en 2015 compitió por 7ª vez en la final de la NFPB. 2 veces campeón de las finales de la NFPB. Su carrera seguía despegando y los aficionados al rodeo lo querían por su personalidad humilde. Esa noche, en la Exposición Nacional de Ganado en Denver, el público esperaba otro gran momento de Mason. Otra gran monta, otra puntuación alta y posible futuro campeón mundial, pero nadie previó cómo acabaría la monta. Las luces de la arena brillaban, atravesando el aire frío e iluminando el pelaje de Hard Times.
En el cajón, flexionó sus músculos bajo la cuerda que lo sujetaba, mientras vapor salía de su cuerpo y el sonido del metal resonaba afuera. Esperó inquieto mientras Mason se sentaba en su lomo. Por un momento, todo quedó en silencio. La puerta se abrió de golpe y voló polvo por el aire. Hard Time golpeaba el suelo y Mason apretaba la cuerda, levantando el brazo al cielo. Era una lucha por el equilibrio y la supervivencia. Por un breve momento parecía que Mason podría vencerlo, pero luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Hard Times brincó con fuerza y saltó. Mason salió volando de su lomo indefenso y cayó justo enfrente. En un instante, la pata trasera de Hard Times cayó sobre el torso de Mason, aplastándolo. La arena gritó ahogada y las madres taparon los ojos de sus hijos. Mason intentó levantarse, jadeando y sujetándose el pecho. Dio unos pasos tambaleantes hacia la puerta, pero luego sus fuerzas lo abandonaron y cayó de bruces en la tierra. Los paramédicos corrieron hacia él, levantando polvo con sus botas. Lo subieron a una camilla y lo llevaron rápido al túnel. La multitud seguía inmóvil, sin vítores ni ruido, solo miradas y manos cubriendo bocas mientras lo veían salir de la arena. Lo llevaron al centro médico Denver Health, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarlo. Había luces, pasos rápidos y máquinas pitando. Cada segundo era vital. Trabajaron con concentración y esperanza para salvar su vida. Sin embargo, el daño interno era abrumador. Su corazón sufrió graves heridas y una válvula principal estaba destruida. Su aorta, la arteria principal que lo mantenía con vida, estaba gravemente dañada. Los médicos intentaron todo lo que pudieron para salvarlo, pero no había nada que pudieran hacer. Esa noche, Mason falleció. Los fanáticos del rodeo en todo el mundo intentaban comprender su pérdida. Mason no solo era jinete, era uno de ellos. Sean Gleason, director general de la PBR, afirmó que Mason era un orgulloso originario de Missouri, héroe local de Exeter y querido miembro de la PBR. Hard Times dejó de ser solo otro toro. En un instante violento se unió a un grupo temido. Toros famosos por su fuerza y las vidas que habían arrebatado. Su nombre imponía respeto a cualquier jinete. Él mostró que un toro podía matarte por accidente, el siguiente que podía hacerlo a propósito. John permanecía firme. Sus músculos resaltaban bajo un pelaje oscuro y brillante como la medianoche. Sus cuernos se curvaban hacia afuera como armas pulidas, y eran lo suficientemente afilados como para hacer que cualquier jinete lo pensara 2 veces antes de subirse a su lomo. Los jinetes que se subían a su lomo a menudo decían que era difícil de montar. Era increíblemente fuerte y salvajemente impredecible, así que nadie podía saber qué haría después. En un momento giraba como un tornado, y al siguiente saltaba al aire con tanta fuerza que incluso el mejor jinete salía volando de inmediato. Knockamout John tenía un hábito peligroso. Si un jinete caía o resbalaba, él giraba la cabeza y la golpeaba contra la del jinete. Se ganó su apodo de la manera difícil, dejando a los jinetes aturdidos o inconscientes con un solo golpe brutal e imparable. A lo largo de su carrera derribó a los jinetes el 63% de las veces. Quizá pienses que eso no es muy alto, o incluso que esperabas que la lista estuviera llena de toros que derribaran a los jinetes más del 90% de las veces. Los jinetes no temían a toros como Knockamout John por su récord, sino por el dolor que causaba y las carreras que arruinó. Derribó a muchos jinetes de su lomo y dejó un rastro de jinetes heridos tirados en el suelo frío y duro de la arena. Los huesos quedaban destrozados y los competidores incapaces de moverse tras enfrentar a esta bestia. Para algunos, fue su última monta de toro. Esta fue la desafortunada realidad para Jerónimo Davis, el vaquero de Carolina, quien era reconocido por su inmenso valor, determinación y dedicación al deporte. El 14 de marzo de 1998 le tocó montar a Knockamout John en el Tough Headyman Championship Challenge en Fort Worth, Texas. Knockamout John sintió a Jerónimo subirse a su lomo, sujetando la cuerda como si su vida dependiera de ello. Él olió el miedo, sintió la tensión y flexionó sus músculos, listo para explotar. Luego, con un rápido movimiento de cabeza, la compuerta se abrió de golpe. Jerónimo se esforzó al máximo, sujetándose mientras Knockamout John giraba y saltaba bajo él. La fuerza del toro recorría su cuerpo, poniendo a prueba su voluntad en cada movimiento. Durante 5 segundos fue un torbellino de movimiento, ruido y puro caos. Pero luego, en un instante, todo salió mal. Derríbalo. John avanzó y al sentir que el jinete caía, giró la cabeza y golpeó a Jerónimo en el cráneo. Jerónimo perdió el conocimiento.
y quedó inconsciente antes de siquiera tocar el suelo, y de ahí solo empeoró. Jerónimo cayó de cabeza al suelo. Los paramédicos entraron corriendo, moviéndose con cuidado para proteger su cuello. La multitud guardó silencio mientras se lo llevaban. Un solo golpe lo cambió todo. Al despertar, no podía mover su cuerpo desde el pecho. Su vida cambió para siempre. Los doctores le dijeron que las lesiones lo dejarían paralizado del pecho hacia abajo para siempre. Jerome yacía en la quietud de su habitación de hospital. El ruido de la arena ahora era un silencio ensordecedor. Su cuerpo ya no se movía igual y sentía que la vida montando toros se le arrebató de golpe. El rugido de la multitud, la emoción y la adrenalina se habían ido, quedando solo vacío y dolor. Veía el camino de sus sueños, ahora cerrado para siempre. Ira, tristeza y miedo se mezclaban en su pecho. Por primera vez imaginó una vida sin lo que lo definía y destruía. Esa noche, la temida reputación de Juan creció 10 veces. Ahora sabían que él era uno de los toros más peligrosos y no perdonaba errores. Montarse en su lomo era más que un reto, era apostar a una fuerza capaz de cambiar una vida al instante. Aunque estos toros eran peligrosos, había uno que los jinetes temían aún más. Su reputación no venía de una sola monta. Se construyó durante años en arenas de dolor, huesos rotos y jinetes que jamás volvieron a ver el deporte igual. Su nombre es Bodacius y pesa casi 1 tonelada. Era enorme incluso para un toro de rodeo, con cuerpo robusto, hombros como bolas de demolición y cuello tallado en piedra. Al entrar al cajón, el suelo parecía encogerse mientras ocupaba todo el espacio. Era famoso por ser un toro sin piedad. Bodacius no saltaba al azar, sabía dónde estaba el hombre en su lomo y buscaba quitárselo rápido. Con Bodacius no había aviso ni inicio lento, solo caos inmediato. Era temido porque no dejaba a los jinetes reaccionar. Salía disparado con fuerza, giraba de repente con vueltas aplastantes y lanzaba a los jinetes por los aires antes de que pudieran encontrar un ritmo. Incluso en el suelo no había terminado. A menudo se volteaba y embestía para asegurarse de terminar la monta a su manera. Durante su carrera, derribó a 127 de 135 jinetes, logrando una tasa de 94%. Bodacius era casi imposible de montar, una pesadilla en la arena. Solo unos pocos vaqueros lograron durar 8 segundos. Cada vez que salía disparado de la compuerta, los jinetes sabían que arriesgaban más que solo una puntuación. Estaban apostando sus carreras y a veces sus vidas. Sus cuerpos destrozados terminaron carreras y obligaron a los jinetes a replantearse el miedo. Bodacius no solo ponía a prueba la habilidad, destrozaba los nervios. Incluso Tuff Hedeman supo lo mortal que era. En 1995 enfrentó a Bodacius en la final mundial de la PBR en Las Vegas. 2 años antes, se convirtió en uno de los pocos jinetes que logró mantenerse sobre Bodacius durante los 8 segundos completos, obteniendo unos impresionantes 95 puntos. Fue una victoria imposible. Nadie creía lo que estaba viendo. Cuando le tocó el nombre en Las Vegas, Tuff pensó que podía lograrlo otra vez, pero esta monta no sería tan fácil. Cuando Tuff asintió con la cabeza y pidió que abrieran la puerta, la multitud estalló y se sintió como si toda la arena temblara. La puerta se abrió de golpe y Bodacius salió disparado como un cohete. Salió bajo, con la cabeza agachada, las patas traseras volando, girando y retorciéndose a una velocidad aterradora. Tuff, siendo un toro enorme, apenas se mantenía, inclinándose y girando con cada movimiento violento. Parecía que la habilidad y experiencia bastarían, pero Bodacius hizo lo que lo volvía tan temido. Bodacius avanzó con fuerza y Tuff, impulsado, levantó la cabeza sin pensarlo. Su cráneo golpeó el rostro de Tuff con fuerza, resonando en toda la arena. El cuerpo de Tuff cayó al suelo y pronto se tiñó de rojo. La multitud observó atónita lo sucedido. Bodacius le quitó la vida a Tuff Hedeman, un giro inesperado en este tren del caos. Cada semana en Patreon comparto contenido exclusivo, un video, un análisis o una historia personal que no publico en YouTube. Únete a la comunidad extrema en Patreon para ir detrás de cámaras conmigo. Nos vemos ahí. Los toreros apartaron a Bodacius mientras los paramédicos corrían hacia Tuff y lo que hallaron fue devastador. La mayoría de los huesos faciales de Tuff Hedeman, como mandíbula, pómulos, cuenca del ojo y senos nasales, fueron aplastados por el golpe. Tenía casi todos los huesos de la cara rotos. Lo llevaron al hospital, donde cirujanos reconstruyeron su rostro con placas y tornillos de metal.
Los doctores dudaban que volviera a montar o tener una vida normal. La recuperación fue brutal. Comer, hablar y respirar eran batallas diarias que le recordaban el accidente. Dudaba si volvería a sentirse normal. Tuff era de los jinetes más duros de su época. 6 semanas después ya competía otra vez, haciéndolo por él y su familia. Antes de entrar a la arena, prometió a su hijo que si le tocaba Bodacius otra vez, se quitaría el sombrero, se haría a un lado y diría que no. Esto fue exactamente lo que sucedió cuando le tocó Bodacius, menos de 2 meses después de su aterradora experiencia. Pero solo 2 noches después, Scott Britting también tuvo que montar a Bodacius. Conociendo la temible fama de Bodacius y tras haber caído 2 veces ante él, Scott entró al cajón sintiendo determinación y miedo. Llevaba máscara de hockey, pero no protegía contra una bola demoledora viviente. En cuanto se abrió la puerta, Bodacius salió disparado hacia adelante con su poderoso y característico cabezazo. Chocó contra Scott, la máscara se rompió y el rostro de Scott recibió todo el impacto. Bodacius le fracturó la cuenca del ojo izquierdo, el pómulo, le rompió la nariz y lo dejó inconsciente. En ese instante, Bodacius mostró de nuevo por qué los jinetes le temían tanto. Tras esta segunda lesión grave en poco tiempo, el dueño de Bodacius, Sammy Andrews, decidió retirarlo de inmediato y lo anunció la noche siguiente en la ronda 10 de la NFR. La verdad, los jinetes de Bodacius tuvieron suerte de sobrevivir. La historia del rodeo tiene montas con carreras que acabaron, vidas perdidas y cambios obligados en el deporte. A continuación, los 6 peores desastres en la historia del rodeo.